Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir compartiendo y estudiando la palabra del Señor, donde hoy nos vamos a detener en un versículo bastante fuerte. Alguien dice, algunos estudiosos, que estas son una de las aclaraciones o advertencias, mejor dicho, aclaraciones no es la palabra, advertencias que Jesús está dando, una de las más fuertes que el Señor nos hace a todos aquellos que nos denominamos discípulos, que nos denominamos cristianos, creyentes en su nombre. Se encuentra en el versículo 8 del capítulo 18 de Mateo. Habría que leer también el versículo 9, pero bueno, mañana Dios mediante nos centraremos en el versículo 9, pero te digo que no se puede separar este versículo 8 sin el versículo 9. Pero vamos a centrarnos ahora en este versículo 8. Dice así la palabra del Señor, Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo las dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. El Señor sigue dando una respuesta bastante radical a sus discípulos en cuanto a ser tropiezo para las demás personas. Pero en este versículo 8, fíjate, porque Jesús cambia de enfoque y deja de referirse a los tropiezos hacia los demás para empezar a hablar de nosotros, de los autotropiezos, de esos tropiezos que nosotros mismos nos ponemos y nos hacemos tropezar. Este mensaje no es dado aquí exclusivamente, sino que ya el Señor lo había transmitido desde el principio de su ministerio, cuando comenzó en lo que nosotros conocemos como ese sermón del monte, el sermón de las bienaventuranzas, que se encuentra precisamente en este Evangelio de Mateo, en los capítulos 5, capítulo 6 y capítulo 7. Y vemos que en el capítulo 5 y en los versículos 29 y 30 ya había compartido este mismo mensaje. Podemos notar que Jesús a veces solía repetir las enseñanzas más importantes. Oye, y sin lugar a duda el tema de los autotropiezos, el tema de las tentaciones que todos enfrentamos cada día, yo por lo menos considero que es algo muy importante conocer. Cuando hablamos de tentaciones, creo que lo más importante es tener bien claro de dónde vienen. Y es que la Biblia deja bien claro, allí en la carta que el apóstol Santiago escribe, en el capítulo 1 y en el versículo 13, que cuando alguno de nosotros seamos tentados, por favor, no vayamos a decir nunca que lo somos por parte de Dios, porque Santiago aclara, Dios no tienta a nadie. Nosotros podemos ser tentados a través de tres fuentes, principalmente. La primera fuente, sin lugar a duda, la primera fuente de tentación es Satanás, el diablo. Encontramos en este Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, desde el versículo 1 hacia adelante, cómo el propio Satanás tentó al Señor Jesucristo. Satanás se hace valer de artimañas para que caigamos en la tentación. Bueno, la otra fuente, la segunda fuente de tentación, viene desde nuestro interior, de lo que la Biblia llama o denomina concupiscencia. Santiago dice en su carta, allí en el capítulo 1 y en el versículo 14, que cuando nosotros somos tentados, lo somos porque somos atraídos, somos seducidos por nuestra propia concupiscencia. En nuestra carne, en nuestra vieja naturaleza o en nuestra naturaleza pecaminosa mora la concupiscencia, que es esa atracción hacia el mal o hacia el pecado que todos sin excepción tenemos. Y la otra fuente de tentación es el mundo, este sistema, el mundo en sí. Este sistema corrupto que solo nos lleva a tres cosas, como enseña Juan allí en su primera carta, en el capítulo 2 y en el versículo 16, cuando dice, porque todo lo que hay en el mundo, y Juan aclara, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre. El mundo nos tienta a través de los deseos de la carne, nos tienta a través de los deseos de los ojos, que bueno, que Dios mediante vamos a tratar este tema mañana, y de la vanagloria de la vida. Ahora bien,
Si nosotros realmente queremos luchar contra el pecado y no tropezar en él una y otra vez, vamos a tener que ser muy honestos con Dios, pero sobre todo con nosotros mismos. Si te das cuenta a la hora de hablar de los autotropiezos, Jesús ni siquiera menciona o hace referencia ni al mundo ni a Satanás, sino que directamente nos apunta a nosotros, apunta al ser humano. Por eso dice en este versículo que nosotros estamos tratando en esta mañana, este versículo 8, que si nuestra mano o que si nuestro pie es lo que nos lleva a caer, entonces la solución, lo que nosotros tenemos que hacer es cortarlo y echarlo de nosotros. Ojo aquí está sucediendo exactamente lo mismo que te comentaba el otro día cuando estuvimos tratando el versículo 6, con aquello de la piedra de molino de asno, que Jesús dice que el que hace tropezar a los demás, a los más pequeños, es mejor que se ponga esa piedra en el cuello y se tire a lo profundo del mar. Entiende, por favor, que esto se trata de una hipérbole. Esto se trata de una exageración que Jesús nos está diciendo. En ningún caso el Señor nos está guiando hacia la amputación de nuestro cuerpo. Faltaría más. Sería ridículo creer esto, ¿verdad? Simplemente el Señor lo que está haciendo es usando un método de mensaje donde se usa esta hipérbole, donde se usa esta exageración para que nosotros podamos entender y captar lo que Él quiere transmitirnos. El fin de este mensaje es que podamos entender la gravedad que tiene el pecado en nuestras vidas. A tal grado que Jesús afirma que es mejor estar cojo o que es mejor estar manco, pero poder entrar en la vida eterna. Que teniendo las dos manos o los dos pies, dice el Señor, pero sin embargo, aún enteritos, ser echados en el infierno. Es totalmente urgente que eliminemos todo pecado en nuestras vidas. Fíjate que Jesús no dice que trates con el pecado, que luches contra él, que intentes dejarlo poco a poco, o que te propongas quizá un espacio de tiempo para dejarlo, sino que el Señor es radical y dice, córtalo y échalo de ti. Es una decisión primordial que tenemos que tomar el día de hoy. Una decisión contundente, una decisión rotunda, una decisión que no se puede aplazar ni un segundo más, sino que ahora mismo hemos de tomar esa decisión. Y como el propio Señor Jesucristo sabe que esto muchas veces no es fácil, por eso habla de cortar y echar de nuestra vida, porque a veces cortar con el pecado puede llegar a ser un proceso doloroso, un proceso incómodo, pero es un proceso necesario. Es un proceso imprescindible para nuestra vida. El escritor a los Hebreos dice allí en el capítulo 12, miren qué versículo capítulo 12, versículo 1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hemos de quitarnos cuanto antes todo pecado de nuestra vida. El pecado es destructivo. Mira, entiende algo. O acabas con el pecado o el pecado acaba contigo. Te lo voy a volver a decir, te lo voy a volver a repetir. O acabas con el pecado o el pecado acaba con tu vida. Quizá no sabes ni cómo empezar en este proceso de apartarte del pecado, pero qué bueno saber que no estamos solos en esta lucha, que no estamos solos en esta batalla, sino que el Espíritu Santo está de nuestro lado. El precioso Espíritu de Dios quiere ayudarnos en este proceso. Por eso Pablo dice allí cuando escribe su carta a los Gálatas, en el capítulo 5 y en el versículo 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando nosotros andamos en el Espíritu, cuando nosotros nos fortalecemos en el Espíritu, cuando dependemos del Espíritu, Él nos ayudará a que no caigamos en los deseos de nuestra carne. En definitiva, espero que entiendas que la decisión de apartarte del pecado es única y exclusivamente tuya. Tú eres el que tienes que tomar esa decisión, nadie más. Este versículo 8, y juntamente, como te decía al principio del devocional, juntamente con el versículo 9 que Dios mediante veremos mañana viernes, es un llamado urgente que Dios nos está haciendo a todos para que nos arrepintamos.
y así poder sacar, así poder echar de una vez por todas el pecado de nuestra vida. Creo que era ayer, perdón si me equivoco, cuando recalcaba ese versículo que Pablo le escribe a los tesalonicenses en su primera carta, allí en el capítulo 4 y versículo 3, cuando Pablo dice que la voluntad de Dios para nuestra vida es nuestra santificación. Hay cosas que cortar en nuestra vida para que podamos vivir en santidad, sin duda alguna. Y tenemos que ser radicales con esto. Corta urgentemente con todo aquello que te está haciendo caer en pecado, con todo aquello que es un autotropiezo en tu vida. Córtalo y échalo de tu vida hoy mismo. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este día y por esta nueva oportunidad que Él nos da. Su palabra dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. Qué bueno, cada mañana es una nueva oportunidad que Dios nos da. Quizá ayer nos equivocamos, pecamos, quizá ayer qué sé yo cuántas cosas pudimos hacer, pero hoy el Señor nos da una nueva oportunidad. Hoy el Señor nos llena nuevamente de misericordias para que podamos pedirle perdón y tener un nuevo comienzo en el Señor. Padre, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias, mi Dios, por poner tus ojos en nosotros, aun cuando ni siquiera nosotros sabemos qué has visto en nosotros, pero tú nos has amado, mi Dios. En esta mañana queremos pedirte perdón. Perdón por todos nuestros pecados, todos nuestros errores, todas las cosas que hemos hecho, dicho, o incluso por todo pensamiento que hemos tenido que no te agradan a ti. Perdónanos, Señor. Y oramos en el nombre de Jesucristo para que tu dulce y hermoso Espíritu Santo nos ayude en este caminar, que nos ayude y nos dé fuerza para apartarnos del pecado, Señor. Ayúdanos a no caer en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos, ni en la vanagloria de esta vida. Ayúdanos, Señor, a ser radicales en apartarnos y en echar fuera todo pecado de nosotros. Gracias, mi Dios, te damos porque eres bueno, sin duda alguna. Eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te amamos y te bendecimos desde primera hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Como te decía ahora en el devocional, no pospongas más esta decisión que sabes que tienes que tomar, que sabes que Dios te está demandando desde hace tiempo. Soltar ese pecado, soltar ese vicio, soltar esa atadura, soltar ese sistema de vida. Córtalo y échalo de ti hoy mismo. Dios te bendiga, nos vemos mañana para seguir compartiendo la palabra del Señor. Bendiciones.